Quiero conversar con ustedes sobre los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos. Mecanismos de protección internacional son parte del compromiso de la comunidad internacional con el respeto y garantía de los derechos. Son básicamente la responsabilidad que se deriva de los estados o que tienen los estados al hacerse parte de los distintos tratados o integrar los distintos mecanismos internacionales en materia de protección de derechos humanos. Frente a este tipo de situaciones que violan o amenazan con menoscabar los derechos de las personas, los estados han suscrito distintos tratados sobre derechos humanos o se han incorporado a distintos mecanismos internacionales u organismos como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Tanto al hacerse parte de estas organizaciones como al hacerse parte de los distintos tratados, los estados, en ejercicio de su propia soberanía, en un acto libre de soberanía, han decidido asumir las obligaciones de respetar y garantizar sin discriminación alguna los derechos humanos previstos en estos tratados para las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción. Esto significa que le han establecido legítimamente la posibilidad a sus habitantes de acudir, de realizar peticiones, de hacer solicitudes a estos mecanismos internacionales y que estos mismos mecanismos, en ejecución de las responsabilidades o los deberes que tienen derivados de sus propios tratados, tienen el deber y la responsabilidad de velar, supervisar, monitorear, vigilar el comportamiento de los estados en materia de derechos humanos. Los derechos humanos que aparecen establecidos en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos o los distintos tratados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Venezuela es parte de dos sistemas internacionales sobre los cuales existe la posibilidad o a los cuales tienen las personas la posibilidad de acudir. El sistema interamericano, constituido por la Organización de Estados Americanos, que contiene o tiene establecida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las cuales las personas en Venezuela pueden acudir cuando sienten que ha habido alguna violación a los derechos humanos ocurridos en el país, y los remedios internos o los mecanismos internos para proteger o tutelar esos derechos han sido agotados o no existe en el país el debido proceso necesario para que el restablecimiento de este derecho pueda realizarse. La Comisión Interamericana ejerce sus funciones a título independiente como una instancia principal de la Organización de Estados Americanos, y por el solo hecho de Venezuela ser parte de la OEA, la Comisión tiene facultades de supervisión sobre el comportamiento que las autoridades venezolanas hagan en materia de respeto y garantía de los derechos humanos establecidos en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre del año 48. Junto con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Venezuela también hace parte de la Organización de las Naciones Unidas y como tal ha suscrito una serie de tratados específicos para la protección de las mujeres contra la discriminación, para la protección de niños, niñas y adolescentes, para la protección de las personas con discapacidad, para la protección frente a la tortura. Estos distintos tratados establecen una serie de mecanismos específicos para la protección frente a esta serie de derechos. Estos tratados adicionalmente tienen un mecanismo denominado de informes, donde revisan en un periodo de 3 a 5 años el comportamiento que ha tenido Venezuela frente a las obligaciones que ha asumido. Desde este punto de vista, los distintos mecanismos de supervisión de los tratados, Comité contra la Tortura, Comité contra la Eliminación, Comité contra la Discriminación Racial, Comité contra la Discriminación hacia las Mujeres, Comité de Derechos Humanos, tienen la posibilidad de evaluar los distintos informes que presenta Venezuela, y la sociedad civil tiene la posibilidad de presentar lo que se denominan informes alternativos, desde el punto de vista de confrontar la información que presentan las autoridades, de manera de que los comités que actúan a título independiente y como expertos técnicos a nivel internacional puedan formular una serie de recomendaciones desde el punto de vista de asegurar un mejor desempeño en materia de derechos humanos para el Estado venezolano. Adicionalmente a esto, en el marco del sistema de Naciones Unidas existe otro conjunto de mecanismos internacionales de protección que son los denominados sistemas de relatores. Los relatores son expertos independientes electos a título individual que actúan
como monitores, como responsables de la verificación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos por los distintos países miembros de la organización. Los trabajos de los distintos relatores tienen como marco de acción la Declaración Universal de Derechos Humanos y los distintos tratados que el país del que se trate ha suscrito. Los relatores realizan un trabajo básicamente en torno a un área temática. Así tenemos relatores contra la tortura, contra la trata de personas, relatorías contra las ejecuciones extrajudiciales o sumarias, relatoría contra la violencia hacia la mujer, relatoría sobre la libertad de expresión, relatoría sobre el derecho a la educación, relatoría sobre el derecho al agua, relatoría sobre la independencia de jueces y abogados. Es decir, tenemos un conjunto de temas que son tratados por estos expertos internacionales que realizan recomendaciones en su rol técnico hacia estados como Venezuela desde el punto de vista de contribuir a un mejor cumplimiento y un mejor establecimiento del respeto y garantía debidos hacia los distintos derechos por parte de las autoridades. Frente al trabajo de estos distintos mecanismos no valen consideraciones de soberanía, puesto que, de nuevo, ha sido un ejercicio propio de la soberanía del Estado el suscribir los tratados y asumirse como integrante de organismos como las Naciones Unidas o como la Organización de Estados Americanos. Desde el punto de vista de la Constitución venezolana, los mecanismos internacionales de protección también tienen un paraguas bajo la Constitución, en tanto y en cuanto se trata de un derecho de acceso a la justicia internacional, como ha sido denominado de alguna forma, desde el punto de vista de la posibilidad de que las personas puedan acudir conforme a los artículos 23, 31 y 29 frente a casos de violaciones a derechos humanos donde las autoridades venezolanas hayan incumplido sus deberes de respetar y garantizar los derechos. Los distintos tratados que ha aceptado Venezuela, que ha asumido desde el punto de vista de un ejercicio de su soberanía, han quedado constitucionalizados a través de la vía del artículo 19 y el artículo 23 y establecen como derecho de las personas la posibilidad de acudir ante los distintos mecanismos internacionales. El Estado, conforme a la Constitución, tiene adicionalmente el deber de dar debido acatamiento a las decisiones que estos mecanismos internacionales tomen, desde el punto de vista de una forma de establecer la responsabilidad de las personas que individualmente cometieron los hechos de violación a derechos humanos, investigar, sancionar y reparar integralmente a las víctimas de violaciones a derechos humanos cuando hayan obtenido justicia en los mecanismos internacionales de protección.